Miembros de la revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades. Eh, Mi persona, Santiago Vladimir Cabrera Cabrera, así como también Francisco Javier Ceballos, Jennifer Patricia Figueroa Robles, Paulina Leticia Mena Manzanillas, Franco Rafael Loaiza Polo, tenemos el agrado de presentar nuestro tema denominado Dilemas de la regulación del divorcio encausado y su vulneración a la intimidad y privacidad familiar en el Ecuador. Este tema es de vital importancia y trascendental en el derecho de familia, puesto que hoy en día se planteó una demanda de inconstitucionalidad contra las causales de divorcio. Para ello, voy a presentar cómo está estructurada esta ponencia por parte de los coautores de este importante tema. Como decíamos, el temario está con una introducción, generalidades de la familia, el matrimonio, legislación comparada del divorcio encausado, tanto en España como en México, la metodología, la discusión y las conclusiones. Como introducción, eh, podemos decir que en el Código Civil de 1860, con esta promulgación, la Iglesia Católica era quien estaba a cargo de validar o revisar los requisitos para contraer el matrimonio civil. Téngase en cuenta que en ese entonces era indisoluble el matrimonio, según la Iglesia Católica. Asimismo, con la Revolución Liberal de 1902, se aprobó la ley del matrimonio civil y esta ley del matrimonio civil estaba regentada o quien la validaba ya el jefe político de la ciudad, ¿sí? Entonces se quitó esta potestad que tenía o quien validaba era la Iglesia Católica y con la Revolución Liberal, como decimos, se dio la potestad ya a la institución, al Estado. ¿A través de quién? Del jefe político. Y en esta regulación de la ley del matrimonio civil había una sola causal, que era el adulterio de la mujer en su artículo 22. Asimismo, en 1904 se reforma también esta ley del matrimonio civil y se incluyen más causales, como es el concubinato público y escandaloso del marido, la declaración por sentencia judicial de que uno de los cónyuges es actor o cómplice de crimen contra la vida del otro. A partir de esas causales de divorcio promulgadas, hasta el 2005 existieron 11 causales. A partir de la reforma del 2005, prácticamente quedaron solo 9 causales que más adelante las vamos a indicar. Esto es como breve introducción de cómo se ha dado la figura del divorcio en la legislación de Ecuador. Para ello, nos permitimos hablar de forma general lo que es la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Por eso, en contextos internacionales o en tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, así como nuestra Constitución de la República del Ecuador, nos dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del mismo Estado. Lo mismo la Convención de Derechos Humanos de 1968 nos habla que la familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado. Es así que ante estándares internacionales, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 67 nos manifiesta, se reconoce la familia en sus diversos tipos, el Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Es así que este artículo también dice que reconoce la familia en sus diferentes tipos, ¿sí? ¿Por qué hablamos de sus diferentes tipos? Porque si bien es cierto, el Estado reconocía a la familia únicamente la que era conformada por un hombre y una mujer. Sin embargo, este concepto quedó atrás con la regulación del Código Civil y tanto es así con una sentencia 1018 de la Corte Constitucional que nos decía, el texto antiguo del matrimonio que era, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Sin embargo, con la nueva prácticamente
progresividad, podríamos decir, de la sociedad o los nuevos tiempos, el matrimonio con esta sentencia que declara inconstitucional la palabra hombre y mujer y procrear, queda así. El matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Es decir, se declaró inconstitucional con esta sentencia dichas palabras, es decir, hombre y mujer, y procrear. Con ello se garantizó la igualdad de matrimonio entre personas del mismo sexo. Por ello, el artículo 67 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, como le decía, garantiza la familia en sus diferentes formas, es decir, en sus diferentes tipos, es decir, una familia conformada por parejas del mismo sexo, con las nuevas formas de familia tenemos la extendida, la nuclear, la reconstituida o ensamblada, que son con parejas de matrimonios anteriores o convivencias anteriores, familias de una sola persona, bien sea por razones ajenas que falleció el cónyuge o pareja, o bien porque está trabajando en otro estado o abandona el hogar. Sí, por eso hablamos de que el artículo 67 protege a la familia en sus diferentes tipos, sí, porque es el núcleo de la sociedad. ¿Cómo se funda la familia? Con el matrimonio. Sin embargo, hoy en día ya no es necesario un matrimonio. ¿Por qué? Porque puede haber también una unión de hecho o parejas en unión libre, ¿sí? O simplemente que conviven. Por ello, la Constitución de la República del Ecuador reconoce los diferentes tipos. Ahora sí, y en lo que es el tema central, los dilemas del divorcio encausado y su vulneración a la intimidad y protección familiar. ¿Por qué decimos que hablamos de los dilemas del divorcio encausado o el divorcio sin causa? Con la sentencia 71-21, el señor Sergio Núñez Dávila propone o demanda la inconstitucionalidad del artículo 110. Este artículo 110 habla de las causales de divorcio. Entonces, él manifiesta que se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás, que está consagrado en el artículo 65, numeral 5 de la Constitución, como ya les decía, así como el artículo 66, que es el derecho a la integridad personal y familiar, y la protección de la familia, conforme lo determina el inciso primero del artículo 67, como lo manifesté, que protege a la familia y es el núcleo de la sociedad. ¿Qué es el divorcio? Según el diccionario MEVA, cogí este concepto porque es uno de los más completos que me parece, y dice, es la separación de un hombre y su mujer producida por una causa legal, por sentencia judicial y que disuelve completamente las relaciones matrimoniales o suspende los efectos en los que se refiere a la cohabitación de las partes. Me parece que dice este concepto hombre y mujer. Hoy en día hablamos de una separación de cualquiera que sea la unión, de personas del mismo sexo o una pareja tradicional como se habla de hombre o mujer, ¿sí? ¿Cuáles son estas 10 causales de divorcio del artículo 110 del Código Civil? El adulterio, dice, los tratos crueles o violencia intrafamiliar, la falta de armonía, las amenazas graves, la tentativa contra el cónyuge, actos ilícitos o que se trate de inducir a los hijos a actos de naturaleza sexual, la pena o condena ejecutoriada, el ebrio toxicómano y el abandono injustificado. ¿Por qué razón hablamos de que o se propuso esta demanda del inconstitucionalidad del artículo 110 y de estas causales? Simple y llanamente, ¿por qué? Porque no se está vulnerando la intimidad personal y el libre desarrollo de las personas. ¿Por qué sentido? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Los que hicimos este artículo, quienes al comienzo los presenté, tuvimos este criterio. Es decir, ¿qué pasa si yo propongo una demanda de divorcio y tengo que recordar esta causal 2 por actos de violencia del que fui parte y me vine a revictimizar? ¿Qué pasa si yo fui víctima de violencia toda la vida de mi matrimonio? Me casé y durante 10 años fui víctima de violencia, de agresiones físicas y psicológicas. Y nuevamente tengo que comparecer ante el juzgado de familia, mujer, niñez y adolescencia, o ante el juzgado que deba conocer este divorcio donde no hay unidades judiciales de familia. Y nuevamente, en la demanda, en los fundamentos de hecho o hechos fácticos, eh, describir o enunciar esta causal número 12 y decir que fue víctima de violencia 10 años, que durante esta convivencia hubo malos tratos, agresiones, tanto yo, mis hijos, que llegaba siempre en estado etílico, que rompía todas las cosas, que me insultaba, me decía lo que más era, y tengo que exponer tanto en el
en el escrito de presentación de demanda, así como en la audiencia única. Entonces, ¿qué es lo que hace? Revictimizar. Entonces, no se está garantizando la intimidad de la familia o de las personas, así como tampoco se está garantizando el libre desarrollo de la personalidad, que al que yo libremente pueda invocar o decir, conforme lo tienen otras legislaciones, de que no se presente causales, sino simplemente por que sea voluntad de una de las partes. Entonces, desde nuestro punto de vista, esto sí vulnera la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de quienes conforman y no se protege el, nu- la, esta familia. ¿Por qué? Porque, como les decíamos, hay que invocar causales para podernos divorciar. Sin embargo, en el derecho comparado, como es México y España, tienen regulada esta figura. Es así que en México, en el Código Civil Federal, con el decreto de ley publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 3 de octubre del 2008, se regula esta figura del divorcio o divorcio express. ¿Y qué nos dice este tipo de divorcio? El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en actitud de contra el otro. Podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio sin que requiera señalar la causal por la cual se solicita. Asimismo, otro tipo de divorcio que es novedoso es el del ante el jefe del registro civil, siempre y cuando no haya hijos de por medio, él los divorcia y registra en el acta matrimonial. Asimismo, el código en España, el artículo 81 del Código Civil, que fue reformada por la ley 15/2005 del 8 de julio, también habla que se podrá decretar la separación de cualquiera de la celebración del matrimonio, dice, a petición de ambos o uno con el consentimiento del otro, siempre y cuando hayan tres meses, siempre cuando haya transcurrido 3 meses, o a petición de uno solo de los cónyuges. Pero dice que no se deberá esperar los 3 meses si hubo causas de violencia, un riesgo para la integridad personal del otro cónyuge. ¿Cuál es lo novedoso de estas dos legislaciones? Es que estas dos legislaciones tienen un convenio regulador. ¿En qué consiste el convenio regulador? Si bien es cierto, cuando se presenta la demanda de divorcio, se pone la tenencia, el régimen de visitas y la pensión de alimentos. Acá el convenio regulador tiene como finalidad, en los mismos términos, disponer con quién se quedarán los hijos, las pensiones y cuáles estarán el régimen de visitas cuando esté conviviendo con el otro. Ojo, pero en estas legislaciones tienen la custodia compartida y también hay la compensación económica, que no es más que otra cosa que una pensión alimenticia a favor del cónyuge quien queda desprotegido por causas de este divorcio, ¿sí? Es decir, fui ama de casa más de 10 12 años y no tengo un trabajo y al separarme no voy a tener con qué mantenerme. Se activa la compensación económica o como aquí lo conocemos son alimentos congruos, pero en Ecuador, ¿qué es lo que pasa? Los alimentos congruos se divorció y se terminan, no, acá recién empiezan. ¿Por qué? Porque hay un perjuicio a quien no trabajaba. Esto es lo beneficioso y ¿por qué la legislación de España y México sí lo regula? Porque prácticamente determina que se vulnera la integridad personal y familiar y por ello no invoca causas de divorcio, ¿sí? Es por esta razón que esta regulación de España es muy importante y México al no regular las causales de divorcio, ¿por qué? Porque vulnera la intimidad de la familiar, la intimidad personal y familiar de quienes conforman esta familia, ¿sí? Para ello también esta investigación tuvo también investigación de campo, es decir, entrevistas a jueces, abogados, defensores públicos, quienes en su parte decían que sí, vulneren sí o no, y que debe ser más libre el querer o no divorciarse, así como personas también que habían planteado de causales de una demanda de divorcio, es decir, ellos que decían que ellos les gustaría divorciarse sin invocar causales, ni porque fue por abandono, ni que fue porque estuvo preso, o porque consume sustancias estupefacientes psicotrópicas, o porque es ebrio constitucionario, no, decían que simplemente quieren presentar la demanda de divorcio, presentando con quién se quedarán los hijos, régimen de tenencia, visitas, sí, es por ello que ante ello, como decíamos, se utilizó este método, una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, con encuestas, con preguntas, con el método dogmático, con el método analítico, sintético, inductivo y el método comparativo respecto a estas dos legislaciones. Y como discusión y conclusiones tenemos que mediante el análisis técnico, jurídico y doctrinal y derecho comparado,
La figura del divorcio incausado garantiza la no vulneración de los derechos a la privacidad e intimidad familiar, el libre desarrollo de la personal y de los cónyuges y la protección de la familia como prevalencia a la dignidad humana. Asimismo, estas dos legislaciones, a más de no tener regulado, a más de no tener causales, garantiza con una compensación económica al cónyuge que quede más desprotegido, ¿sí? También regula más cuestiones respecto a este matrimonio. Por eso sería importantísimo que nuestra legislación de Ecuador se regule la figura del divorcio incausado para de esta manera las personas que o el cónyuge que quiera plantear el divorcio no tenga que invocar ninguna causal, únicamente sea voluntad por uno de los dos o sin el consentimiento, pero que debe adjuntar el convenio regulador, como les decía, que tiene como fin regular alimentos, régimen de visitas y tenencia. ¿Sí? Esto es lo importante y lo novedoso de estas dos legislaciones y por ello en la legislación de Ecuador sería importantísimo de que se regule. Si bien es cierto, en los dilemas del divorcio incausado hubo esta sentencia, la Corte Constitucional ya se pronunció en la actualidad y declaró, desechó esta demanda por decir que no vulnera esta intimidad familiar, ni integridad personal y el libre desarrollo de las personas, disponiendo que ésta se regule a través de la Asamblea Nacional, más no por una demanda de inconstitucional. Sin embargo, como nosotros volvemos y recalcamos, es nuestra apreciación y decimos que sí debe regularse el divorcio encausado. ¿Por qué razón? Porque vulnera la integridad personal de los cónyuges, integridad personal y familiar de los cónyuges. ¿Por qué? Porque no se debe invocar ninguna causa, sino que debe ser voluntario de ellos. Con ello nosotros agradecemos por la atención dada y desde ya muchas gracias a la revista latinoamericana de Ciencias Sociales, la TAN. Muchas gracias. Culmino diciendo que es nuestra apreciación y es nuestro criterio en base a la investigación. Muchas gracias.